La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani el día 7 de septiembre del 2024, cuyo título: una declaración de gran advertencia y un aviso de la proximidad de un mal generalizado sobre todos los humanos, tanto en zonas rurales como urbanas. En verdad, el advertidor queda excusado. Así que huyan a Dios, el único, el subyugador, volviéndose a Él en arrepentimiento, y arreglen vuestra relación con Dios antes de que sea demasiado tarde, oh comunidad de humanos y genios. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que la paz y las bendiciones de Dios sean sobre el sello de los profetas y mensajeros, y el iletrado profeta Muhammad, el mensajero de Dios con el gran Corán, un mensaje de Dios para todo ser humano racional en los mundos, ya sea un pastor de camellos beduino o un residente urbano, ya sea un lector o una persona analfabeta que no sabe leer ni escribir. Dios llama a todos los mundos a comprobar estos versículos sobre la verdadera realidad en los mundos, para ver la aclaración verdadera del Corán en la verdadera realidad de las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 88, versículos del 17 al 26. Y se han diferenciado mucho en cuanto a las palabras de Dios Todopoderoso. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 88, versículos del 19 al 20. Soy el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Os anuncio el desafío mediante esta declaración para invitarlos a contemplar en las montañas cómo fueron establecidas y la tierra cómo fue nivelada. Y desde aquí llamo a toda persona sensata, ya sea un erudito o un iletrado ignorante, y les digo que estableceré los argumentos contra todas vuestras mentes, ya sea un geólogo topógrafo o un beduino iletrado, en todo el mundo, tanto en zonas rurales como urbanas, para mirar las montañas y cómo se erigieron para construir canales de manera geométrica precisa, y a la tierra, cómo han sido nivelados en ella los cauces de ríos de forma geométrica precisa, y contemplen en la geometría de la instalación de montañas cómo fueron distribuidas tanto a la derecha como a la izquierda de los cauces subsidiarios de los ríos que están en los laterales de las cadenas montañosas. Y luego contemplen el modo en que Dios hizo de sus arroyos un cauce en el valle de los largos arrecifes, y después vean la unión de los arroyos de los cauces subsidiarios, de modo que el arroyo lleva una espuma flotante en el largo cauce general. Algunos de ellos miden miles de kilómetros de longitud, y son los cauces generales donde se juntan los arroyos de agua, por lo que estos fluyen recorriendo miles de kilómetros, debido a la nivelación inclinada de la tierra, hasta llegar a sus desembocaduras finales, ya sea al desierto o al mar. Y eso es a lo que se refiere Dios Todopoderoso cuando nos pide pensar y reflexionar en la infraestructura terrestre, para pensar en la manera de la construcción y fijación de las montañas y las niveladas superficies terrestres de los cauces de los arroyos de agua con una precisión máxima en ingeniería. Y esta contemplación es una implementación del mandato de Dios para mirar las montañas y pensar en la forma en que fueron erigidas, y a la tierra, como fue nivelada, en las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán,
capítulo 88, versículos del 19 al 26. Quizás a muchos eruditos religiosos y físicos de diversas especialidades científicas, así como a toda la gente común y corriente, tanto iletrados como letrados de todo el mundo, les gustaría decir de forma unánime: «Oh Nasser Muhammad al-Yamani, ¿cómo puedes decir que este versículo será entendido por toda persona racional, sin importar si es un lector, un iletrado o científico? ¿Cómo va a saber un iletrado sobre la ingeniería geológica de la Tierra siendo un iletrado? ¿Desde dónde obtuvo su título de ingeniero científico? Oh Nasser Muhammad al-Yamani, ¿cómo puede un iletrado saber cómo se erigieron las montañas y cómo se niveló la Tierra?» Este versículo, que usted considera decisivo y claro, han llegado a discutir por él eruditos religiosos y científicos especialistas, de modo que se dividieron en dos grupos, uno de los cuales dice que la Tierra es plana y nivelada en su forma. Esta interpretación fue la causa de la tentación de muchos ateos, que la consideraban como una negación de la esfericidad de la Tierra. Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani responderá a todos aquellos que están en desacuerdo y a los preguntadores y digo: el problema no está en el Gran Corán, más bien la mayor calamidad es vuestra distorsión a las palabras de Dios y desviarlas de sus significados pretendidos en el decisivo Gran Corán, porque Dios Todopoderoso no habló en estos dos versículos acerca de la esfericidad de la Tierra, a pesar de que la Tierra es esférica, y la prueba de la esfericidad de la Tierra se encuentra en otros versículos, pero Dios no habló en estos versículos acerca de la esfericidad de la Tierra en absoluto. ¡Wow! ¡Vaya asombro! Por lo tanto, ¿cómo es que tanto los eruditos, personas elocuentes, escritores y poseedores de títulos académicos, todos estos últimos dijeron acerca de Dios lo que Él nunca pretendió, y exactamente en las palabras de Dios Todopoderoso: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ? Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 88, versículos del 19 al 20. ¡Qué asombro, oh gente del mundo! Especialmente aquellos que entienden la lengua árabe clara. ¿Acaso también hasta los versículos del Gran Corán más claros y unívocos les dan miles de diferentes interpretaciones, sin importar cuán unívocos sean los versículos, que toda persona racional pueda entender, ya sea un beduino iletrado o un letrado civilizado? Ya sea la persona árabe o no árabe, entenderá estos dos versículos si sabe a través del significado lingüístico lo que Dios quiere decir al llamar a toda persona racional a mirar y pensar en la forma en que las montañas fueron erigidas y en la manera en que la tierra fue nivelada. A pesar de estos dos versículos, sobre los cuales los eruditos religiosos y los astrónomos han debatido y diferido mucho, son dos versículos unívocos y claros para todo el mundo, tanto los letrados como para los iletrados. Más bien, Dios el Señor de los mundos no ha hecho de estos dos versículos un argumento grande sobre la gente de los mundos, si no llegan a tener certeza en la existencia de su Señor. Solo que Él sabe que toda persona racional que quiere conocer la grandeza de Dios, glorificado sea Él, el grandioso, debe contemplar en el mandato de Dios para mirar y reflexionar en las palabras de Dios Todopoderoso. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 88, versículos del 19 al 26. Estos dos versículos, para ser entendidos, no requieren que una persona tenga conocimiento de alguien con el título en geología. Más bien, únicamente necesitas la mente mediante la observación y la contemplación solo. Comenzamos el desafío con la verdad a todos los pueblos del planeta Tierra, y les digo a todos, letrados, iletrados, beduinos o civiles:
que cada uno de vosotros observe en su zona geográfica a las montañas, cómo han sido erigidas, junto a los cauces del arroyo de los ríos, y que no son de forma aleatoria, y observen a la tierra, como fue nivelada con máxima precisión geométrica, para que el agua pudiera fluir en los cauces nivelados. Así que observen bien la nivelación de los cauces de los arroyos y la ubicación de las montañas al lado de los arroyos, y cómo fueron erigidas, por lo que no encontrarán que las montañas fueron erigidas al azar de forma aleatoria. Más bien, fueron establecidas con una precisión geométrica y no de forma aleatoria, a pesar de las numerosas cadenas montañosas que hay en el planeta Tierra. Y os desafío a todos ustedes en los mundos, y desafío a todos los padres y a todos sus hijos, en todas las naciones del mundo, a que encuentren a una sola montaña que fue erigida de forma aleatoria, cortando el flujo del arroyo desde la cordillera hacia la cordillera opuesta, porque inevitablemente cortará el curso del arroyo, cosa que provocará la inundación de toda la zona. Incluso si los arrecifes lleguen a medir miles de kilómetros de largo, por lo que no y nunca encontrarán una sola montaña que haya sido erigida al azar, cortando el flujo del valle desde un lado de la cordillera hacia el lado opuesto de la misma en un mismo valle. Por lo tanto, de ser así, el flujo del arroyo se habría cortado y toda esa zona se habría ahogado. A pesar de ser montañas altas y sólidas, si se hubiera erigido una montaña de forma aleatoria, entonces todos los pueblos del mundo, tanto rurales como urbanos, en la misma zona se habrían ahogado. ¿Acaso no hacen el uso del razonamiento? Incluso si la longitud del río del valle fuera de 1000 kilómetros o más, no encontrarían ni una sola montaña que Dios erigió sobre la superficie de la tierra al azar, cortando el curso del arroyo en el arroyo entre las cadenas montañosas. De ser así, hubiera habido un defecto en la infraestructura de los cauces de los arroyos de agua en toda esa región. Así pues, glorificado sea Dios, el Creador, que perfeccionó su creación. Gloria a aquel que puso en la tierra altas montañas y abrió en ella amplios senderos. Y se refiere Dios con senderos a los cauces torrenciales y su nivelación, es decir, los caminos de los cauces de los arroyos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículo 31. Venimos a la aclaración de las palabras de Dios Todopoderoso. وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 88, versículo 20. Por lo tanto, ¿qué es el significado de la palabra tastih en el idioma árabe? Dios dice que la palabra tastih significa nivelar los cauces de los arroyos, para que queden inclinados de manera geométrica, para que los arroyos y los ríos puedan fluir hasta sus desembocaduras, por más que se extienda su caudal por miles de kilómetros, hasta desembocar en un mar abierto o un desierto abierto. Esta es la infraestructura plana de los arroyos y los ríos del planeta de la vida. Y cualquier persona en su sano juicio, si llega a mirar a las montañas y cómo fueron erigidas, sin lugar a duda, descubriría que no fueron erigidas de forma aleatoria, y a los cauces de torrentes y ríos, cómo se nivelaron sus caminos para que el agua se moviera a sus desembocaduras, ya sea en el mar o en el desierto. Y luego diga, Gloria a Dios el Grande, Señor nuestro, tú no creaste esto en vano, gloria a ti. Así que protégenos del castigo del infierno. Gloria a aquel que hizo esta infraestructura de ingeniería precisa para el planeta de la vida. Y esto es lo que se refiere Dios cuando nos ordenó mirar y contemplar en la nivelación de la superficie de la tierra. ¿Acaso no son pruebas de la existencia de Dios el Creador, el Sabio? ¿O es que ha sido la naturaleza quien erigió montañas en el lado del valle, a derecha e izquierda del río?
sin que encuentres una sola montaña cortando la corriente del río, por muy largo que sea, aunque llegue a recorrer miles de kilómetros. Gloria a Dios el grande, el creador, el sabio. Oh hombre ateo, así que miren la realidad o a través de Google Earth y vea cómo están distribuidas las corrientes de los ríos en el mundo, y vea cómo se han nivelado para que los torrentes y los ríos fluyan. Y Dios hizo que sus salidas desemboquen ya sea en el desierto o en el mar. Y esa es la verdadera aclaración del llamado a mirar y contemplar la infraestructura terrestre para los cursos de agua y el establecimiento de las montañas de manera ingenieril precisa, y no de forma aleatoria, de manera que no y nunca encontrarán en el planeta Tierra una sola montaña que Dios erigiera al azar, cortando un valle de arroyos torrenciales por muy ramificados y largos que sean. En cuanto a la forma esférica del planeta Tierra, esto no hay ninguna duda sobre ello en el decreto del Gran Corán, y Dios Todopoderoso dijo, que hizo la noche y el día dos señales que suceden al mismo tiempo. Y la señal de la luz del día está hacia el este del planeta, mientras que la señal de la noche hacia el oeste del mismo. Y Dios dijo que si llega a detener la rotación de la Tierra, el día estaría en el lado luminoso del planeta, y la noche estaría en el lado que está oculto al Sol, debido a la esfericidad de la Tierra, por lo que se oculta una parte de ella, y la otra parte no, debido a la esfericidad geométrica de la Tierra, de manera que el día está en el lado frente al Sol en forma esférica, y la noche está en el lado oscurecido puesto en forma esférica, porque la mitad iluminada eclipsó a la otra mitad oscura del Sol. Indudablemente la noche tendrá forma esférica debido al círculo diurno que obstaculizó al Sol del hemisferio occidental terrestre. Y por esta razón Dios Todopoderoso dijo, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 5. Dios habla del caso en el que si llega a detener la rotación de la Tierra, ¿qué pasaría? Si se da este caso, la Tierra no explotará, y la gente caerá de su superficie como suelen afirmar, ni vaya a perder su gravedad. Más bien, solo habrá un problema, y será que el día permanecerá eterno en su lado frente al Sol, mientras que el otro lado oculto del Sol permanecerá en una noche de oscuridad eterna hasta el día de la resurrección final, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 28, versículos del 71 al 73. Por lo tanto, la noche y el día son definitivamente esféricos a causa de la esfericidad de la Tierra, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 5. Es decir, que la noche y el día son dos signos visibles desde el espacio exterior lejano, vistos por un observador al planeta Tierra desde el espacio. Y por eso Dios Todopoderoso dijo,
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 12. Y son tal como vemos la luna en la noche del cuarto creciente, dos señales ante nuestros ojos. Veis su noche y día al mismo tiempo ante vuestros ojos. Lo mismo pasa con vuestro planeta Tierra. Se verá desde el espacio exterior su día y su noche al mismo tiempo. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 12. Así como podéis ver a la luna en su fase de cuarto creciente, veis su día y su noche al mismo tiempo, dos señales visibles para los observadores. La mitad de la circunferencia de la luna está oscura y la otra está claramente lúcida al mismo tiempo en su fase del primer cuarto. Asimismo, en el planeta Tierra, su día y su noche son dos signos que tienen lugar al mismo tiempo en el planeta Tierra, debido a la esfericidad de la misma, de modo que hace que la noche penetre en el día desde el este, y que el día penetre en la noche desde el oeste. Y esto sucede debido a la rotación de la Tierra sobre sí misma hacia el este. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 12. Y eso tiene que ver con el calendario solar, 360 días, desde el amanecer hasta el amanecer. En cuanto al calendario lunar, desde el atardecer al atardecer, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 37 al 40. Pero esto no quiere decir que este orden vaya a ser fijo para siempre, más bien cambiará durante los eventos de los principales signos de la hora apocalíptica. Glorificado sea Dios el Grandioso. Oh gente del mundo, tanto científicos como iletrados, lo único que se requiere de vosotros es que seáis unos seres humanos racionales, si sois de los buscadores de la verdad, antes de que la noche preceda al día, y el sol salga emergiendo por el horizonte occidental y se ponga en el horizonte oriental. Así que teman a Dios antes de que la rotación de la Tierra se revierta, debido al paso del planeta Sácar, que emergerá por la Tierra desde la dirección sur de la misma. He aquí acabó con las 4 estaciones del año, y el asunto ahora solo tiene que ver con la distribución de las nubes. Temed pues a Dios, oh gente inteligente, que hace el uso del entendimiento. Y la razón de la desaparición de las 4 estaciones del año y ser reemplazadas con el verano de Sácar es debido al acercamiento del planeta Sácar a la Tierra desde la dirección del polo sur terrestre, cosa que acabó con el invierno antártico y el derretimiento del hielo polar en su mes invernal de julio del año 2023 después de Cristo. Por lo que fue un invierno cálido para la gente del hemisferio sur. Pero, comunidad de buscadores de la verdad en los mundos, vamos a formular algunas preguntas ante la mente y a la lógica.
como desde hace 13 meses que se eliminó el invierno antártico, es decir, desde el año 2023, entonces ahora el invierno de la Antártida definitivamente ha girado un periodo entero durante el año 2024 después de Cristo. Y la pregunta que surge por sí misma ante la razón y la lógica es, si la fuente de calor procede verdaderamente del planeta Sáhar, que se acerca al sur del planeta Tierra, y que ha acabado con el invierno antártico en un mes, arrebatando así el invierno del hemisferio sur, y dado que el planeta Sáhar se dirige hacia el planeta Tierra desde la dirección sur, entonces inevitablemente ahora está más cercano que el punto donde estaba en los meses de julio, agosto y septiembre del año 2023 después de Cristo. Pues que no razona. Entonces, si es cierto que el planeta Sáhar se está acercando más al sur del planeta Tierra durante el invierno del hemisferio sur, entonces la cuestión no solo será que se trate de un simple invierno cálido, como ocurrió en el año 2023 después de Cristo, más bien en el invierno del año 2024, para el hemisferio sur. Inevitablemente el invierno será más cálido, con más calor, incendios y torbellinos de fuego. Temed pues a Dios, oh gente dotada de la visión. He aquí se os queda clara la verdad del clima de la Antártida, dado que ha girado durante 13 meses desde el fin del invierno antártico. De modo que no han presenciado ningún invierno debido al calor del verano del planeta Sáhar, que se aproxima en dirección al polo sur del planeta Tierra, dado que no es razonable que el planeta Sáhar se haya mantenido fijo y no se haya acercado cada vez más hacia el planeta Tierra desde el momento en el que habíamos anunciado a los humanos la llegada del verano de Sáhar a la Antártida en la fecha del 10 de julio del 2023, cuyo enlace viene aquí abajo. Esto es lo que dice la razón y la lógica, si en verdad son de los que hacen el uso del entendimiento. He aquí hay miles de torbellinos de fuego que arrasan la mitad sur en el invierno, y eso se debe a que no existe el invierno en el polo sur antártico. Más bien, existe el verano de Sáhar, y ellos saben que la temporada de incendios naturales en el hemisferio sur suelen ocurrir en temporada de verano antártico, y no en el invierno antártico. ¿Acaso no comprendéis que realmente ha llegado el verano del planeta Sáhar sin la más mínima duda? Y todavía están en la actual temporada de invierno, pero Dios lo reemplazó con el verano de Sáhar. Por lo que desde cuándo el duro invierno antártico produce calor. En cuanto a los habitantes del Polo Norte, están de verano, y no hablaré del verano mixto del Sol con el calor de Sáhar. Más bien les hacemos recordar que el planeta Sáhar viene acercándose desde la dirección del hemisferio sur, y por eso no voy a decir como dicen vosotros, el calor del invierno antártico. Más bien digo que el verano de Sáhar en el hemisferio sur se acerca hacia el hemisferio norte hasta superposicionarse el uno sobre el otro en el cielo del planeta Tierra. Por lo que de nada os servirán los autores de la falsa teoría del calentamiento global y de los gases de efecto invernadero. Hay que ver cuánto han subestimado vuestras mentes los ateos negadores de Dios el Señor de los mundos, y os han desviado de seguir al pregonero de Dios y su califa, hasta que venga el día prometido de la superposición del planeta Sáhar sobre el planeta Tierra. Y la pregunta que surge por sí sola por enésima vez, ¿qué tipo de verano hubo en el hemisferio sur, que hizo que sus inviernos fueran calurosos con torbellinos de fuego que provocaron incendios? Y la verdadera respuesta es, ese es el verano caluroso del planeta Sáhar, ya que el verano del Sol está aquí en el hemisferio norte. Y la pregunta por millonésima vez es, ¿cuál es el verano que tiene lugar en el hemisferio sur? Y no encontrarán sino una sola respuesta, a pesar de la altivez de los arrogantes. Y es, realmente se debe al acercamiento del planeta Sáhar, ya que el verano del Sol está en el hemisferio norte. ¿No os dije que sé de Dios lo que vosotros no sabéis, y que el planeta Sáhar llegará a la Tierra de forma inevitable?
Por lo tanto, ¿a dónde irán? Y no negasteis al mensajero de Dios Muhammad, ni tampoco al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad. Más bien, habéis negado la promesa de Dios en el decreto del Gran Corán, cuando dijo que hará pasar al planeta Saqar mismo por la tierra, mediante la cual Dios empoderará al Mahdi esperado, Nasr Muhammad al-Yamani, sobre los mundos en una sola noche, en la que los arrogantes serán de los humillados, puesto que soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Dios me hizo ser su califa representante en todo el mundo. Y ya veremos de quién va a ser la morada del buen fin, o comunidad de criminales en Palestina, en América y en las diferentes partes del planeta Tierra. ¿Completará Dios su luz con un califato islámico global? ¿O es que aquellos sobre los cuales ha caído la ira de Dios conseguirán extinguir la luz de Dios y la convertirán en un califato tiránico y satánico? Lejos de ser verdad, muy lejos, y Dios se niega a todo menos completar su luz para los mundos, a despecho de los criminales satánicos que tanto odian su apariencia. Y decimos, oh musulmanes, el planeta del castigo ha llegado, el planeta del castigo ha llegado. Huid pues a Dios y reconciliaos con Él, y arreglad lo que hay entre vosotros y Dios, porque la promesa de Dios ha llegado. Así que creed a Dios Todopoderoso en sus palabras cuando dice: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 37 al 40. El califa representante de Dios sobre el mundo entero, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.